Millonario desesperado. Su bebé lloró sin parar en el hospital hasta que Jesús habló estas palabras. Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido que todo tu dinero no puede comprarte lo que más necesitas. Ahora continuemos con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente vale la pena en la vida. Eduardo Salinas tenía 42 años y poseía todo lo que la sociedad considera éxito. Su imperio inmobiliario se extendía por 3 países de Centroamérica, con torres de oficinas que cortaban el cielo de Guatemala City como cuchillos de cristal y acero. Manejaba un Mercedes-Benz clase S que costaba más que una casa promedio. Vivía en una mansión de 1.200 metros cuadrados en zona 15 y su cuenta bancaria tenía números que la mayoría de las personas no podían ni pronunciar. Pero esa madrugada del 23 de noviembre, mientras caminaba por los pasillos fríos y asépticos del Hospital San Juan de Dios, Eduardo Salinas se sentía como el hombre más pobre del mundo. Su traje italiano de $3,000 estaba arrugado por haber dormido en una silla de plástico barata. Sus zapatos de cuero genuino hacían eco en el linóleo gastado como pasos de condenado. Y en sus ojos, esos ojos que habían intimidado a competidores y cerrado millones en negocios, ahora brillaba algo que no había sentido en décadas: terror absoluto. Su hijo, Santiago, había nacido hacía apenas 72 horas, pero no había dejado de llorar ni un solo minuto. No era el llanto normal de un recién nacido. Era un grito desgarrador, continuo, que parecía brotar del alma como si el niño estuviera experimentando un dolor que ningún médico podía explicar ni aliviar. Eduardo había contratado a los mejores pediatras de Guatemala, había volado especialistas desde Miami y México, había gastado $200,000 en exámenes, resonancias, análisis de sangre, pruebas genéticas. Los resultados eran siempre los mismos. El bebé estaba físicamente perfecto, pero seguía llorando con una desesperación que partía el alma de cualquiera que lo escuchara. La habitación privada del hospital parecía una suite de hotel de lujo. Eduardo había pagado $500 diarios extra para que fuera la mejor disponible, con aire acondicionado personalizado, televisión de pantalla plana, sofá de cuero y una vista panorámica de la ciudad. Pero nada de eso importaba. Lo único que llenaba el espacio era el llanto implacable de Santiago. Mónica, su esposa, estaba al borde del colapso nervioso. Era una mujer elegante de 36 años, acostumbrada a los spas más exclusivos de Europa y a que todos sus problemas se resolvieran con una llamada telefónica y una transferencia bancaria. Pero ahora tenía ojeras profundas como pozos, el cabello sin peinar por primera vez en años, y las manos le temblaban cada vez que intentaba tomar al bebé. «No puedo más, Eduardo», susurró Mónica con voz quebrada, sentada en el borde de la cama de hospital, mientras Santiago gritaba en la cuna especial que había costado $8,000. «Hace 3 días que no duermo. Hace 3 días que no para de llorar. Los médicos dicen que está bien, pero algo está mal. Algo está terriblemente mal». Eduardo se acercó a la cuna y miró a su hijo. Santiago era hermoso, con la piel rosada y sana, los puñitos perfectos, los rasgos delicados de un querubín. Pero su llanto era un sonido que no parecía pertenecer a este mundo. Era un lamento que atravesaba las paredes, que se metía en los huesos, que hacía que las enfermeras evitaran entrar a la habitación más de lo estrictamente necesario. «Tal vez deberíamos llevarlo a Estados Unidos», murmuró Eduardo, pasándose las manos por el cabello que siempre mantenía perfectamente peinado. «Conozco al director del Children's Hospital de Los Ángeles. Podemos tener el jet privado listo en 2 horas. ¿Y si es algo que el dinero no puede comprar?», preguntó Mónica con una voz tan pequeña que apenas se escuchó por encima del llanto. «¿Y si es algo que no se puede curar con médicos caros ni hospitales de lujo?». Eduardo la miró como si hubiera hablado en un idioma extraño. Para él todos los problemas tenían solución si se les aplicaba suficiente dinero y conexiones. Había comprado su camino fuera de escándalos financieros, había sobornado funcionarios para conseguir permisos imposibles,
Había contratado los mejores abogados para ganar casos perdidos. El dinero era poder, y el poder era la solución a todo. Pero mientras veía a su hijo llorar con esa desesperación inconsolable, por primera vez en su vida adulta, Eduardo Salinas sintió algo que había enterrado tan profundo que había olvidado que existía: la sensación de ser completamente impotente. La puerta se abrió y entró el doctor Ramírez, el pediatra jefe del hospital. Era un hombre de 60 años, con cabello canoso y esa expresión cansada de quien ha visto demasiado sufrimiento en su carrera. Eduardo inmediatamente se irguió, adoptando la postura de autoridad que usaba en las juntas de negocios. «Doctor, necesito respuestas», dijo Eduardo con voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «He pagado por los mejores exámenes, he traído especialistas, he dado órdenes claras. ¿Por qué mi hijo sigue así?». El doctor Ramírez suspiró mientras revisaba la tableta con los resultados médicos. «Señor Salinas, entiendo su frustración. Hemos hecho todo lo que la medicina moderna permite. El niño está físicamente perfecto. Sus constantes vitales son normales. Su desarrollo neurológico es excelente. No hay signos de dolor físico o enfermedad». «Entonces, ¿por qué llora así?», exploró Eduardo, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Lleva 72 horas llorando sin parar. ¿Sin parar? ¿Eso es normal?». «No, no es normal», admitió el doctor con honestidad brutal. «En 40 años de carrera nunca había visto algo así. Es como si el bebé estuviera angustiado por algo que nosotros no podemos ver ni entender». Mónica se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar en silencio. Eduardo sintió que algo se rompía en su pecho. Había construido su identidad en Tire alrededor de su capacidad para controlar, para resolver, para comprar soluciones. Pero aquí estaba, en la habitación más cara del mejor hospital privado del país, rodeado de la tecnología médica más avanzada, y no podía hacer que su propio hijo dejara de llorar. «Hay algo más», continuó el doctor Ramírez con voz vacilante. «Las enfermeras han reportado algo inusual. Dicen que cuando están cerca del bebé, sienten una tristeza profunda, como si algo estuviera mal en un nivel que no pueden explicar. Algunas han pedido no ser asignadas a esta habitación». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué está insinuando?». «No estoy insinuando nada, señor Salinas. Solo reporto lo que observo. A veces hay cosas que van más allá de lo que la medicina puede explicar». Esa noche, mientras Mónica finalmente había logrado dormirse por agotamiento en el sofá de la habitación, Eduardo se quedó solo con Santiago. El bebé seguía llorando, pero ahora el sonido parecía diferente, más débil, como si se estuviera quedando sin fuerzas. Y eso aterrorizó a Eduardo más que el llanto mismo. Se acercó a la cuna y por primera vez desde que había nacido Santiago, realmente lo miró. No como un problema que resolver o un proyecto que manejar, sino como su hijo. Vio los ojos azules del bebé, brillantes de lágrimas, fijos en él con una intensidad que no parecía normal en un recién nacido. Era como si Santiago estuviera tratando de comunicarle algo desesperadamente. «¿Qué necesitas, pequeño?», susurró Eduardo, y su voz se quebró completamente. «Tengo todo el dinero del mundo. Puedo comprarte cualquier cosa. Puedo contratar a cualquier persona. Pero no sé qué quieres de mí». Por primera vez en más de 20 años, Eduardo Salinas sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No había llorado cuando su padre murió, porque estaba demasiado ocupado tomando control de la empresa familiar. No había llorado cuando perdió su primer matrimonio, porque ya estaba enfocado en encontrar una esposa más apropiada para su estatus social. No había llorado cuando tuvo su primer infarto a los 38 años, porque veía la enfermedad como otro obstáculo que superar. Pero ahí, viendo a su hijo llorar con una angustia que traspasaba todas sus defensas emocionales, Eduardo se permitió sentir algo que había sepultado bajo capas de ambición y control: su propia vulnerabilidad humana. Se sentó en la silla junto a la cuna y, sin saber por qué, comenzó a hablar. «Santiago, soy tu papá. Sé que solo tienes 3 días, pero necesito que sepas algo. He pasado toda mi vida construyendo un imperio para ti.
Tienes fideicomisos que te harán millonario antes de cumplir 5 años. Tienes cuentas en Suiza, propiedades en Miami, acciones en las mejores compañías. Todo lo que hice fue para darte la vida que yo nunca tuve. El llanto de Santiago continuaba, pero Eduardo siguió hablando, como si las palabras fueran brotando de un lugar dentro de él que había mantenido cerrado durante décadas. Crecí pobre, ¿sabes? En una casa de lámina en la zona 18, donde el agua llegaba 2 veces por semana y la electricidad se iba cada tormenta. Mi papá vendía verduras en el mercado y mi mamá lavaba ropa ajena para sobrevivir. Juré que mis hijos nunca pasarían por eso. Juré que tendrían todo lo que el dinero puede comprar. Pero ahora estás aquí, llorando, y todo mi dinero no sirve de nada. Todos mis contactos, toda mi influencia, todo mi poder, nada de eso puede hacer que dejes de sufrir. Era como si Eduardo estuviera confesándose por primera vez en su vida, no a un sacerdote, sino a su hijo de 3 días, que no podía entender las palabras, pero que parecía estar escuchando cada una de ellas. ¿Sabes qué es lo más terrible?, continuó Eduardo con voz entrecortada, que no sé cómo ser tu papá. Sé cómo cerrar negocios, sé cómo intimidar competidores, sé cómo hacer dinero. Pero no sé cómo consolarte. No sé cómo darte lo que necesitas si no es algo que se puede comprar. En ese momento, algo cambió en la habitación. El llanto de Santiago se hizo menos intenso, como si finalmente alguien lo estuviera escuchando de verdad. Eduardo se dio cuenta de que era la primera vez que le hablaba a su hijo como persona, no como una responsabilidad o un proyecto. «Dios mío», susurró Eduardo, y por primera vez en décadas pronunció esa palabra con algo parecido a la sinceridad. «No sé qué hacer. No sé cómo ayudarte. Todo lo que sé hacer es trabajar y ganar dinero, pero tú necesitas algo más, ¿verdad?». Fue entonces cuando Eduardo sintió algo que no había experimentado desde la infancia: el impulso de orar. No la oración mecánica que había memorizado en el colegio católico de élite donde estudió, sino una necesidad real de hablar con algo más grande que él, algo que pudiera tener respuestas que su dinero no podía comprar, pero no sabía cómo hacerlo. Hacía más de 25 años que no pisaba una iglesia, excepto para bodas sociales y funerales de negocios. Había perdido la fe gradualmente, reemplazándola con la fe en sí mismo, en su capacidad para controlar su destino a través del trabajo duro y la astucia empresarial. El llanto de Santiago se intensificó nuevamente, como si el bebé sintiera la lucha interna de su padre. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la habitación, desesperado, sintiéndose más perdido que nunca en su vida. «No sé qué hacer», murmuró al aire, dirigiéndose a quien fuera que estuviera escuchando. «Si existe alguien ahí arriba, si hay algo más que dinero y poder en este mundo, por favor, ayúdame. Ayuda a mi hijo. Dime qué necesita». Y mientras Eduardo Salinas, el millonario que había creído que podía comprarlo todo, finalmente admitía su impotencia absoluta ante el sufrimiento de su hijo, algo estaba a punto de cambiar en esa habitación de hospital. Algo que ningún dinero del mundo podía comprar, pero que estaba esperando a ser dado gratuitamente a un padre desesperado que finalmente había aprendido a pedir ayuda. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. A las 3:45 de la madrugada, cuando hasta las luces del hospital parecían más tenues y el mundo entero dormía, Eduardo seguía despierto junto a la cuna de Santiago. El llanto había disminuido a un gemido continuo, pero que de alguna manera sonaba aún más desgarrador que los gritos anteriores. Era como si el bebé se estuviera quedando sin fuerzas para expresar su angustia. Mónica dormía profundamente en el sofá, sedada por un tranquilizante que el doctor Ramírez le había prescrito cuando comenzó a tener ataques de pánico. Eduardo la envidiaba. Por lo menos ella podía escapar de esta pesadilla por unas horas. Él había rechazado cualquier medicamento porque sentía que tenía que estar completamente presente, completamente consciente de lo que estaba pasando con su hijo. La habitación estaba en penumbras,
iluminada solo por la luz suave de los monitores médicos que confirmaban una y otra vez que Santiago estaba físicamente perfecto. Presión arterial normal, frecuencia cardíaca estable, oxigenación excelente. Todo lo que la ciencia podía medir decía que el bebé estaba bien, pero era obvio que algo estaba terriblemente mal. Eduardo había enviado a casa a su asistente personal, había cancelado 3 juntas importantes, había ignorado 17 llamadas de emergencia de sus diferentes empresas. Por primera vez en su carrera, había puesto algo por encima de los negocios, y se sentía extrañamente liberado y aterrorizado a la vez. Se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Desde el piso 17 del hospital podía ver las luces de Guatemala City extendiéndose hasta el horizonte. Algunas de esas luces venían de sus propios edificios, de las torres de oficinas y centros comerciales que había construido. Había transformado la línea del cielo de la ciudad con su visión y su dinero. Pero esa madrugada, viendo su imperio iluminado en la distancia, Eduardo se sintió completamente desconectado de todo eso. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, un personaje que había interpretado durante tantos años, que había olvidado quién era realmente debajo de todos los roles y responsabilidades. ¿Quién soy yo realmente?, se preguntó en voz alta, y su pregunta se perdió en el sonido constante del llanto de Santiago. ¿Qué he construido? ¿Para qué sirve todo esto si no puedo hacer que mi propio hijo deje de sufrir? Fue entonces cuando Eduardo comenzó a recordar cosas que había enterrado durante décadas. Recordó a su madre, Esperanza Morales de Salinas, una mujer humilde que trabajaba 16 horas diarias, lavando ropa ajena para mantener a la familia a flote. Recordó cómo ella oraba todas las noches, arrodillada junto a su cama de resortes vencidos, pidiendo que Dios protegiera a sus hijos y les diera oportunidades que ella nunca había tenido. Eduardito, le decía su madre cuando él tenía apenas 8 años y ya mostraba una ambición feroz por salir de la pobreza. El dinero está bien, mijo, pero no se te olvide nunca que lo más importante no se puede comprar. El amor, la familia, la paz en el corazón. Esas cosas son regalos de Dios. Eduardo había desechado esas palabras como supersticiones de gente pobre que se consolaba con fantasías religiosas porque no podía cambiar su realidad. Él había decidido que cambiaría la suya a través del trabajo duro y la determinación férrea, y lo había logrado. Se había convertido en el hombre más rico de su generación en Guatemala. Pero ahora, a los 42 años, parado en una habitación de hospital que costaba más por día que lo que su madre había ganado en meses enteros, Eduardo se preguntaba si ella había tenido razón todo el tiempo. Santiago gimió más fuerte, como si sintiera la turbulencia emocional de su padre. Eduardo se giró hacia la cuna y por primera vez se fijó realmente en la cara de su hijo. Había estado tan obsesionado con encontrar una solución, con contratar doctores y hacer exámenes, que no había realmente mirado a Santiago como un ser humano individual. El bebé tenía los ojos abiertos, brillantes de lágrimas, pero tan alertas que parecía imposible para alguien de apenas 3 días. Y esos ojos estaban fijos en Eduardo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Era como si Santiago lo estuviera viendo, realmente viendo, más allá de los trajes caros y la fachada de éxito. ¿Qué ves en mí?, le preguntó Eduardo a su hijo, sintiéndose ridículo por hablar con un bebé pero incapaz de detenerse. ¿Ves al millonario exitoso que todo el mundo respeta? ¿O ves al niño asustado que fui hace 40 años, que juró que nunca más sentiría miedo ni dolor? Como respuesta, Santiago lloró más fuerte, pero ahora su llanto tenía una cualidad diferente. Ya no sonaba solo a dolor físico, sonaba a algo más profundo, como si estuviera llorando por algo que había perdido antes de siquiera nacer. Eduardo se sentó en la silla junto a la cuna y, sin pensarlo conscientemente, extendió el dedo hacia la manita de Santiago. El bebé inmediatamente cerró sus diminutos dedos alrededor del dedo de su padre, con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño, y en ese momento Eduardo sintió algo que no había experimentado jamás, una conexión inmediata, visceral, con otro ser humano. No era la conexión calculada que tenía con socios de negocios.
ni la atracción superficial que había sentido por las mujeres de su vida, ni siquiera el afecto cómodo que tenía por Mónica. Era algo primitivo, instintivo, como si una parte de él que no sabía que existía hubiera despertado repentinamente. «Eres mi hijo», murmuró Eduardo, y por primera vez esas palabras significaron algo más que una responsabilidad legal o financiera. «Eres parte de mí. Eres la parte de mí que todavía puedes sentir, ¿verdad?». El llanto de Santiago se suavizó ligeramente, como si finalmente alguien estuviera empezando a entender lo que necesitaba. Eduardo se inclinó más cerca de la cuna, manteniendo su dedo en la mano del bebé. «¿Sabes qué, Santiago? Creo que tú puedes ver algo que yo perdí hace mucho tiempo. Creo que puedes ver que por dentro sigo siendo ese niño de 8 años que tenía miedo de no tener suficiente, de no ser suficiente. Todo este dinero, todos estos edificios, todo este poder, es solo una armadura que me puse para protegerme de volver a sentir miedo. Pero tú no tienes armadura, ¿verdad? Tú sientes todo, directamente, sin filtros, y tal vez por eso lloras. Porque puedes sentir que tu papá se perdió en algún lugar del camino hacia el éxito». Era extraño confesarse con un bebé de 3 días, pero Eduardo se sentía más honesto de lo que había sido en décadas. Era como si la vulnerabilidad total de Santiago hubiera desarmado todas sus defensas emocionales. «Tu abuela Esperanza solía decir que los bebés vienen directamente del cielo, que todavía recuerdan de dónde vienen, y por eso a veces lloran, porque extrañan estar cerca de Dios», continuó Eduardo sorprendiéndose a sí mismo al recordar esas palabras que había desechado como fantasías religiosas. «¿Es eso lo que te pasa, pequeño? Extrañas estar en un lugar donde todo era amor puro, y ahora estás aquí en este mundo frío y complicado, con un papá que se olvidó cómo amar sin condiciones». Santiago dejó de llorar por completo por primera vez en 72 horas. El silencio repentino fue tan impactante que Eduardo se asustó y revisó los monitores para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Todos los indicadores estaban normales, pero Santiago estaba completamente quieto, mirando a su padre con esos ojos brillantes e imposiblemente alertas. «¿Te gusta cuando te hablo así?», preguntó Eduardo suavemente. «¿Te gusta cuando no trato de arreglarte como si fueras un problema de negocios, sino cuando simplemente estoy aquí contigo?» El bebé hizo un pequeño sonido, no un llanto, sino algo parecido a un suspiro de alivio. Eduardo sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se estuviera abriendo. Fue entonces cuando Eduardo tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó de la silla, verificó que Mónica siguiera dormida, y con manos temblorosas pero decididas, levantó a Santiago de la cuna. Era la primera vez que sostenía a su hijo desde el momento del nacimiento. Había estado tan enfocado en contratar enfermeras especializadas y seguir protocolos médicos que no se había permitido el simple acto humano de cargar a su bebé. Santiago era más pequeño y más ligero de lo que había esperado, pero cuando Eduardo lo acunó contra su pecho, sintió que estaba sosteniendo algo infinitamente precioso. El bebé se acurrucó inmediatamente contra él, como si hubiera estado esperando este momento durante días. «Así está mejor, ¿verdad?», susurró Eduardo, y por primera vez desde el nacimiento, Santiago no solo dejó de llorar, sino que se relajó completamente. Su pequeño cuerpo, que había estado tenso de angustia durante 72 horas, finalmente se abandonó en los brazos de su padre. Eduardo caminó lentamente por la habitación, meciéndose suavemente, sintiéndose torpe pero determinado. No había cargado un bebé en su vida, pero algo instintivo le decía cómo hacerlo. Era como si una sabiduría ancestral, guardada en algún lugar profundo de su ser, hubiera despertado. «Creo que entiendo ahora», le murmuró a Santiago. «No necesitabas doctores caros ni exámenes complicados. Solo necesitabas sentir que alguien te amaba por quien eres, no por lo que podrías llegar a ser o lo que podrías representar. Igual que yo», añadió con una sonrisa triste. «Hace años que nadie me ama por quien soy realmente. Todo el mundo me respeta por mi dinero, me busca por mis conexiones, me teme por mi poder. Pero nadie ve al Eduardo real,
al niño asustado que sigue viviendo dentro de este traje caro. Santiago suspiró otra vez, un sonido tan contenido y pacífico que Eduardo sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Era como si el amor fuera un músculo que no había usado en tanto tiempo, que había olvidado cómo se sentía cuando funcionaba. Se sentó en el sillón reclinable junto a la ventana, con Santiago acurrucado contra su pecho. La ciudad seguía brillando allá afuera, pero ahora Eduardo la veía diferente. Ya no era su conquista, su testimonio de poder. Era simplemente el lugar donde vivía gente real, con problemas reales y necesidades reales que no siempre se podían resolver con dinero. ¿Sabes qué voy a hacer por ti, Santiago?, susurró Eduardo mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hijo. Voy a aprender a ser tu papá de verdad. No el CEO de tu vida, no el manager de tu futuro, solo tu papá. Y tal vez, añadió con voz aún más baja, tú me puedas enseñar a recordar cómo se siente ser humano otra vez. Por primera vez en 72 horas, Santiago Salinas durmió profundamente, completamente en paz en los brazos de su padre. Y por primera vez en más de 20 años, Eduardo Salinas sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Pero lo que Eduardo no sabía era que esta noche de revelaciones era solo el comienzo. Porque a veces, cuando un corazón endurecido finalmente se permite sentir otra vez, Dios tiene maneras de hablar que van más allá de lo que la mente racional puede comprender o explicar. Eduardo había logrado dormirse por primera vez en 3 días, sentado en el sillón reclinable con Santiago, profundamente dormido contra su pecho. Era un sueño ligero, el tipo de descanso que toman los padres primerizos, con todos los sentidos alertas por si el bebé necesita algo. Pero por primera vez desde el nacimiento de Santiago, era un sueño pacífico. Fue a las 5:32 de la madrugada cuando Eduardo sintió que alguien más había entrado a la habitación. No fue un sonido lo que lo despertó, sino una presencia, como cuando sabes que alguien te está mirando incluso antes de abrir los ojos. Eduardo parpadeó lentamente, esperando ver a una enfermera haciendo su ronda nocturna, o tal vez al doctor Ramírez revisando el estado de Santiago, pero el hombre que estaba parado junto a la ventana no era médico ni personal del hospital. Era un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, pantalones de mezclilla desgastados, una camisa blanca de algodón y sandalias gastadas por el uso. Tenía cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, barba corta, y una piel morena que hablaba de alguien que trabajaba bajo el sol. Pero lo más impactante eran sus ojos, profundos, compasivos, con una calidad de luz que parecía venir de adentro. Eduardo se incorporó inmediatamente, abrazando protectoramente a Santiago. «¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? Esta es una habitación privada». El hombre sonrió, y su sonrisa tenía una calidez que instantáneamente calmó la alarma de Eduardo. «Perdón por despertarte, Eduardo. Vi que finalmente lograste que Santiago durmiera. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe el nombre de mi hijo?» Eduardo miró hacia la puerta, que seguía cerrada, luego hacia la ventana del piso 17. No había manera lógica de que este hombre hubiera entrado a la habitación. «Me llamo Jesús», dijo el hombre simplemente, acercándose lentamente. «Vine porque me pediste ayuda». Eduardo frunció el ceño. «Yo no llamé a nadie que se llame Jesús, y definitivamente no di autorización para que ningún extraño entrara anoche», interrumpió el hombre suavemente. «Me dijiste, si existe alguien ahí arriba, si hay algo más que dinero y poder en este mundo, por favor, ayúdame, ayuda a mi hijo». «¿No te acuerdas?». Eduardo se quedó paralizado. Esas habían sido exactamente sus palabras, pronunciadas en un momento de desesperación absoluta, cuando pensó que nadie lo escuchaba. Nadie más había estado en la habitación. Mónica dormía profundamente sedada, y él había hablado en voz baja para no despertarla. «¿Usted estaba escuchando? ¿Hay micrófonos en esta habitación?». Eduardo miró alrededor, buscando cámaras ocultas o dispositivos de grabación. Jesús se rió suavemente,
un sonido tan genuino y cálido que hizo que Santiago suspirara contento en los brazos de su padre. No hay micrófonos, Eduardo, pero las oraciones siempre llegan a quien necesita escucharlas. ¿Oraciones? Eduardo se sintió incómodo. Yo no estaba orando. No creo en esas cosas. Solo estaba hablando al aire. Estabas hablando con el corazón, respondió Jesús, acercándose más. Y cuando alguien habla con el corazón en un momento de verdadera necesidad, siempre hay quien escucha. Eduardo miró a Mónica, que seguía durmiendo profundamente, ajena a la conversación. Luego volvió a mirar al extraño que decía llamarse Jesús. Había algo en este hombre que desafiaba toda lógica, pero al mismo tiempo lo tranquilizaba de una manera que no podía explicar. «Supongamos que le creo», dijo Eduardo cautelosamente. «Supongamos que usted es quien dice ser. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué mi hijo ha estado llorando sin parar durante 3 días?» Jesús se sentó en la silla que estaba junto al sillón donde Eduardo sostenía a Santiago. Su movimiento fue tan natural, tan sin pretensiones, que Eduardo no sintió la necesidad de alejarse. Era extraño. Este hombre había aparecido de la nada en una habitación cerrada con llave. Afirmaba ser quien ninguna persona racional creería que era, pero Eduardo se sentía más seguro con él presente que con todos los doctores y especialistas que había contratado. «Santiago no ha estado llorando de dolor físico», explicó Jesús suavemente. «Ha estado llorando porque puede sentir el dolor emocional de sus padres. Los bebés son como esponjas espirituales, Eduardo. Absorben todo lo que sienten las personas que los rodean». ¿El dolor emocional de sus padres? Eduardo frunció el ceño. ¿Qué dolor? Mónica y yo estamos bien. Somos exitosos, tenemos dinero, salud. Jesús lo miró con esos ojos compasivos que parecían ver directamente a través de todas las fachadas. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir alegría real, Eduardo? No satisfacción por cerrar un negocio, no orgullo por vencer a un competidor, alegría genuina. Eduardo abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Intentó recordar un momento reciente de alegría verdadera y se dio cuenta, con horror, de que no podía encontrar ninguno. Había habido momentos de triunfo, de satisfacción, de alivio cuando los problemas se resolvían, pero alegría inocente, pura, sin agenda. No recordaba cuándo había sido la última vez. ¿Y cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que lo amabas y realmente lo sintieras? Continuó Jesús. No por conveniencia social, no porque era lo que se esperaba que dijeras, sino porque tu corazón estaba tan lleno de amor que no pudiste contenerte. Eduardo miró a Santiago, que dormía pacíficamente en sus brazos. Nunca, admitió con voz apenas audible. Ni siquiera estoy seguro de saber cómo se siente eso. Lo sabías una vez, dijo Jesús con ternura, cuando eras niño, antes de decidir que sentir era peligroso, antes de construir todas esas murallas alrededor de tu corazón para protegerte del mundo. Las murallas eran necesarias, protestó Eduardo, pero sin convicción. El mundo es cruel. La gente te lastima si ven debilidad. Mi padre me enseñó eso. Tu padre tenía miedo, respondió Jesús, igual que tú. El miedo se pasa de generación en generación hasta que alguien decide romper el ciclo. Eduardo sintió algo quebrándose en su pecho. Era como si Jesús hubiera puesto el dedo exactamente en la herida que había estado cargando durante décadas, sin siquiera saber que existía. Santiago puede sentir que su papá tiene el corazón cerrado, continuó Jesús, y eso lo asusta, porque los bebés necesitan amor para sobrevivir tanto como necesitan aire para respirar. Ha estado llorando para llamar tu atención, para que finalmente lo miraras no como un proyecto que manejar, sino como tu hijo que te necesita. Pero yo lo amo, dijo Eduardo desesperadamente. Es mi hijo. Por supuesto que lo amo. Lo amas en tu mente, respondió Jesús con gentileza. Pero tu corazón ha estado dormido tanto tiempo que has olvidado cómo conectar el amor que sientes en tu cabeza con el amor que puedes dar con tus manos, con tu presencia, con tu tiempo. Eduardo miró a Santiago, que seguía durmiendo tranquilamente.
Era cierto que el bebé había dejado de llorar en el momento en que Eduardo lo había cargado y le había hablado desde el corazón en lugar de desde la frustración o la desesperación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Eduardo, y por primera vez en décadas, la pregunta no venía de un lugar de control sino de verdadera humildad. Jesús sonrió. Tienes que aprender a sentir otra vez, a amar sin agenda, a estar presente sin tratar de arreglar todo, a ser vulnerable sin ver la vulnerabilidad como debilidad. No sé cómo hacer eso, admitió Eduardo. He pasado tanto tiempo siendo fuerte, siendo el que resuelve todo, siendo el que nunca falla. Pero sí sabes, interrumpió Jesús suavemente. Lo estás haciendo ahora mismo. Mira cómo estás sosteniendo a Santiago. Mira cómo tu cuerpo se ha relajado, cómo tu voz se ha suavizado. Cuando dejas de tratar de controlar todo, tu corazón natural emerge. Eduardo se dio cuenta de que era cierto. Sin pensarlo conscientemente, había estado meciendo suavemente a Santiago. Había estado acariciando su pequeña cabeza con una ternura que no sabía que poseía. Era como si hubiera un padre natural dentro de él que había estado esperando permiso para salir. El problema, continuó Jesús, es que tienes miedo de que si bajas la guardia, si permites que la gente vea tu verdadero corazón, te van a lastimar como te lastimaron cuando eras niño. Eduardo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Mi padre me dejaba solo por días cuando tenía apenas 6 años. Decía que tenía que aprender a ser fuerte, a no depender de nadie. Y mi madre trabajaba tanto que casi nunca estaba en casa. Y decidiste que si no necesitabas a nadie, nadie te podría decepcionar, dijo Jesús con comprensión. Si podías controlarlo todo con dinero y poder, nunca más te sentirías indefenso como te sentiste de niño. Exactamente, susurró Eduardo. Pero ahora tengo a Santiago, y todo mi dinero y poder no sirven para nada si no puedo ser el padre que él necesita. ¿Y qué tipo de padre necesita Santiago?, preguntó Jesús. Eduardo miró a su hijo dormido, tan pequeño y perfecto, tan completamente dependiente de él. Necesita un padre que esté presente de verdad, que lo escuche, que no trate de convertirlo en una versión mejorada de sí mismo, sino que lo ame por quien es. Necesita un padre que no tenga miedo de sentir, añadió Jesús. Porque si tú no puedes sentir, ¿cómo vas a enseñarle a él que está bien tener emociones? ¿Cómo vas a consolarlo cuando esté triste o celebrar con él cuando esté alegre? Eduardo cerró los ojos. Tengo tanto miedo, admitió. Miedo de no ser suficiente. Miedo de lastimarlo como me lastimaron a mí. Miedo de que si bajo la guardia, todo lo que he construido se va a desmoronar. El miedo es normal, dijo Jesús, pero el amor es más fuerte que el miedo. Y tú ya diste el primer paso. Reconociste que necesitas ayuda. Esa es la puerta que permite que el amor entre. Jesús se levantó y se acercó más a Eduardo y Santiago. ¿Puedo ponerte las manos en el corazón? Eduardo asintió, aunque no entendía por qué. Jesús puso suavemente sus manos sobre el pecho de Eduardo, e inmediatamente Eduardo sintió algo extraño, como si una calidez que había estado dormida durante décadas comenzara a despertar en su pecho. Siente tu corazón latiendo, murmuró Jesús. Cada latido es un regalo. Cada respiración es una oportunidad de amar. Tu corazón nunca dejó de funcionar, Eduardo. Solo necesitaba recordar para qué fue creado. Eduardo sintió como si algo que había estado congelado en su pecho comenzara a derretirse. Lágrimas que había retenido durante años comenzaron a fluir libremente, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, como si finalmente hubiera recibido permiso para sentir todo lo que había estado guardando. Es como si hubiera estado muerto por dentro, susurró Eduardo, como si hubiera sido un robot pretendiendo ser humano. Pero ahora estás vivo otra vez, respondió Jesús, y ahora puedes enseñarle a Santiago lo que significa estar verdaderamente vivo. Santiago se despertó suavemente en los brazos de su padre, abrió sus ojos azules y por primera vez desde que nació, sonrió. No era una sonrisa de gases, como dicen los doctores, era una sonrisa real, llena de reconocimiento
y amor puro. Eduardo se rió a través de sus lágrimas. Está sonriendo, realmente está sonriendo, porque puede sentir que su papá finalmente llegó, dijo Jesús. No el CEO, no el millonario, no el hombre de negocios, su papá. Eduardo miró a Jesús con gratitud infinita. ¿Cómo puedo agradecerle? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto le debo? Jesús sonrió. No me debes nada, pero puedes hacer algo por mí, lo que sea. Cuando Santiago crezca, enséñale que el dinero está bien, pero que no es lo más importante. Enséñale que la verdadera riqueza está en amar y ser amado. Enséñale que está bien sentir, que está bien ser vulnerable, que está bien pedir ayuda cuando la necesite. Y hay algo más, añadió Jesús, con una sonrisa misteriosa. Hay muchos niños en Guatemala que necesitan lo que tú puedes dar. No tu dinero, aunque eso también puede ayudar. Necesitan lo que estás aprendiendo ahora, cómo amar sin condiciones. Eduardo asintió, sintiendo que su propósito en la vida había cambiado completamente en el espacio de una conversación. ¿Los va a ver otra vez? Siempre estaré cerca cuando me necesites, respondió Jesús. Solo tienes que hablar con el corazón, como hiciste anoche. Cuando Eduardo parpadeó, Jesús había desaparecido. La habitación estaba exactamente como había estado antes, excepto que algo fundamental había cambiado. Eduardo ya no era la misma persona que había sido una hora antes. Santiago siguió sonriendo en sus brazos, y Eduardo supo con una certeza que no venía de su mente, sino de algún lugar mucho más profundo, que su hijo nunca más lloraría de esa manera desesperada, porque ahora tenía un padre que había aprendido a amar de verdad. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba por las ventanas del hospital, y Eduardo despertó sintiéndose como si hubiera nacido de nuevo. Santiago dormía tranquilamente en sus brazos, con esa respiración profunda y relajada que solo tienen los bebés completamente en paz. Mónica seguía descansando en el sofá, pero su expresión ya no era de agotamiento, sino de serenidad. Eduardo se quedó inmóvil por varios minutos, procesando lo que había pasado durante la madrugada. Su mente racional trataba de encontrar explicaciones lógicas. Había sido un sueño muy vívido, una alucinación causada por el agotamiento, tal vez alguien del personal del hospital que se parecía a como él imaginaba que se vería Jesús. Pero su corazón sabía que algo real había ocurrido, algo que había cambiado fundamentalmente quién era él como persona. Cuando Mónica despertó a las 7:30, lo primero que notó fue el silencio. Durante 3 días se había acostumbrado al llanto constante de Santiago, al punto de que el silencio la alarmó inmediatamente. «¿Eduardo? ¿Está bien, Santiago? ¿Por qué no llora?». Se incorporó rápidamente con pánico en la voz. Eduardo la tranquilizó con una sonrisa que ella no había visto en años. «Está perfecto, amor. Mira». Mónica se acercó y vio a Santiago despierto en los brazos de su padre, mirando alrededor con curiosidad serena, haciendo pequeños sonidos de bebé contento. No había rastro de la angustia desesperada que había caracterizado sus primeros 3 días de vida. «¿Qué pasó? Vinieron los doctores, le dieron algún medicamento nuevo». Mónica tocó suavemente la frente de Santiago, buscando signos de fiebre o algún cambio físico. «No vinieron doctores», respondió Eduardo. «Solo aprendí a escucharlo realmente, a estar presente con él, no solo físicamente, sino emocionalmente». Mónica lo miró con extrañeza. Su esposo sonaba diferente, hablaba diferente. Había una suavidad en su voz que no había estado ahí antes, una calma que parecía venir de algún lugar profundo. «Eduardo, estás diferente. ¿Qué pasó durante la noche?». Eduardo consideró contarle sobre Jesús, pero se dio cuenta de que primero necesitaba mostrarle el cambio a través de sus acciones, no de sus palabras. Pasó que finalmente entendí lo que Santiago necesitaba de mí y lo que yo necesitaba de mí mismo. Durante las siguientes horas, Mónica fue testigo de una transformación que no creía posible. Eduardo, que siempre había delegado todo lo relacionado con cuidados físicos a empleados domésticos o niñeras, cambió personalmente todos los pañales de Santiago. Eduardo,
que nunca había mostrado paciencia con ningún tipo de interrupción a sus horarios, pasó 2 horas completas simplemente meciendo al bebé y hablándole con voz suave. Cuando el doctor Ramírez llegó para su ronda matutina, se quedó asombrado al encontrar a Santiago completamente tranquilo y alerta, interactuando normalmente con sus padres. «Esto es extraordinario», murmuró el doctor mientras examinaba al bebé. «Ayer por la noche estaba inconsolable y ahora está completamente normal. ¿Qué cambió?» «Su padre cambió», respondió Mónica, todavía procesando lo que estaba viendo. «No sé cómo explicarlo, pero Eduardo está diferente». El doctor Ramírez miró a Eduardo con curiosidad profesional. «¿Hizo algo específico? ¿Alguna técnica particular?» Eduardo pensó en las palabras de Jesús sobre hablar con el corazón. «Solo dejé de tratar de arreglarlo como si fuera un problema de negocios y comencé a amarlo como mi hijo». «Eso es muy profundo», dijo el doctor, claramente sin saber cómo responder a una explicación tan simple para algo que había desconcertado a todo el equipo médico. Ese día, Eduardo tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló todas sus citas de trabajo por el resto de la semana. Cuando su asistente personal le recordó que tenía una junta crucial con inversionistas japoneses que habían volado especialmente para reunirse con él, Eduardo simplemente respondió: «Reagenda todo. Mi familia es más importante». Era la primera vez en 25 años de carrera que Eduardo había puesto algo por encima de una oportunidad de negocios importante. Los siguientes días en el hospital fueron una revelación continua para Eduardo. Aprendió a alimentar a Santiago con biberón, prestando atención no solo a que el bebé comiera, sino a cómo se sentía en sus brazos durante el proceso. Aprendió a interpretar los diferentes tipos de llanto: hambre, sueño, la necesidad de cambio de pañal o simplemente el deseo de ser cargado y consolado. Pero más importante aún, Eduardo comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido de Santiago a su relación con Mónica. En lugar de resolver todos sus problemas con dinero o delegación, comenzó a escucharla realmente. Cuando ella expresó ansiedad sobre ser una buena madre, en lugar de contratar más niñeras, Eduardo se sentó con ella y le aseguró que aprenderían juntos. «No tenemos que ser perfectos», le dijo una noche mientras los tres estaban acurrucados en la cama del hospital. «Solo tenemos que estar presentes y amar lo mejor que podamos». Mónica lloró, pero eran lágrimas de alivio. ¿Dónde estaba este Eduardo durante los últimos 10 años de matrimonio? «Estaba enterrado bajo todas las cosas que pensé que tenía que ser», respondió Eduardo honestamente. «Pero Santiago me ayudó a encontrarlo otra vez». Una semana después del episodio con Jesús, Santiago recibió el alta médica. Los doctores seguían sin poder explicar científicamente qué había causado su llanto desesperado inicial, ni por qué había cesado tan súbitamente, pero todos los exámenes confirmaban que estaba perfectamente sano. El día que salieron del hospital, Eduardo tomó otra decisión que nadie esperaba. En lugar de ir directamente a su mansión en zona 15, pidió al chofer que los llevara a la zona 18, al barrio donde había crecido. «¿Para qué vamos ahí?», preguntó Mónica confundida. Eduardo nunca hablaba de su infancia, y nunca habían visitado el lugar donde había crecido. «Quiero que Santiago vea de dónde viene su familia», respondió Eduardo, «y hay alguien a quien necesito presentarle». Llegaron a una casita humilde de bloque con techo de lámina, pintada de azul desteñido. Una mujer mayor estaba sentada en una silla de plástico en el porche, pelando verduras para la comida. Cuando vio el Mercedes-Benz detenerse frente a su casa, se levantó con curiosidad. «¿Eduardito?», preguntó con incredulidad cuando Eduardo salió del auto cargando a Santiago. «Hola, mamá», dijo Eduardo, y su voz se quebró ligeramente. Era la primera vez que visitaba a su madre en más de 2 años. Esperanza Morales de Salinas, de 74 años, se acercó lentamente. Sus manos estaban arrugadas por décadas de trabajo duro, su ropa era sencilla pero limpia, y sus ojos brillaban con la misma luz que Eduardo había visto en los ojos de Jesús. «Viniste a presentarme a mi nieto», dijo con una sonrisa que iluminó completamente su rostro. «Sí, mamá, quiero que conozcas a Santiago,
y quiero que Santiago conozca a la mujer más sabia que he conocido en mi vida». Eduardo le entregó el bebé a su madre, y cuando Esperanza tomó a Santiago en sus brazos, algo mágico pasó. El bebé, que había estado ligeramente inquieto durante el viaje en auto, inmediatamente se relajó y sonrió. «¡Ay, mi nieto hermoso!», susurró Esperanza. «Mira esos ojitos. Puede ver directo al alma, ¿verdad?». «Mamá», dijo Eduardo, y por primera vez desde la infancia no había cálculo ni agenda en su voz. «Necesito pedirte perdón». Esperanza lo miró con sorpresa. Su hijo nunca había hablado de emociones, nunca había admitido errores, nunca había pedido disculpas por nada. «Me alejé de ti porque me daba vergüenza de dónde venía», continuó Eduardo. «Pensé que si te mantenía separada de mi nueva vida, nadie sabría que había sido pobre. Pensé que el dinero era más importante que la familia». Lágrimas corrieron por las mejillas de Esperanza. «Mijo, yo siempre supe que algún día ibas a regresar a casa. El dinero está bien, pero el corazón es lo que importa, y el tuyo nunca estuvo perdido, solo estaba escondido». «¿Cómo lo sabías?». «Porque oré por ti todos los días durante 40 años. Le pedí a Dios que cuando tuvieras a tu propio hijo, recordaras lo que significa amar de verdad». Eduardo sintió un escalofrío. «Todos los días», confirmó Esperanza. «Y anoche soñé con un hombre que me dijo, ya es hora, Eduardo está listo para recordar. Me desperté sabiendo que ibas a venir hoy». Eduardo abrazó a su madre mientras ella sostenía a Santiago, y por primera vez en décadas se sintió como si estuviera verdaderamente en casa. No en una mansión lujosa, sino en el lugar donde había aprendido por primera vez lo que significaba ser amado incondicionalmente. «Mamá», dijo Eduardo, «quiero que Santiago crezca conociendo esta casa. Quiero que sepa que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres y a quién amas». Mónica, que había estado observando en silencio, se acercó y tomó la mano de Esperanza. «Señora Esperanza, me gustaría mucho que viniera a vivir con nosotros. Santiago necesita conocer a su abuela y yo necesito aprender de usted cómo criar a un hijo con amor verdadero». Esperanza sonrió. «No necesito vivir en una casa grande, mijita, pero sí me gustaría ser parte de la vida de mi nieto». Esa tarde, mientras Santiago dormía en los brazos de su abuela y Mónica preparaba café en la pequeña cocina de Esperanza, Eduardo se sentó en el porche de la casa donde había crecido. Por primera vez en décadas, no estaba pensando en negocios, en dinero, en el siguiente proyecto. Estaba simplemente presente, disfrutando el momento. Su teléfono sonó. Era su asistente con una emergencia relacionada con una inversión que podría costarle millones si no actuaba inmediatamente. Normalmente, Eduardo habría entrado en pánico y habría manejado la situación desde cualquier lugar donde estuviera. Esta vez apagó el teléfono. «Los negocios pueden esperar», le dijo a Mónica cuando ella expresó preocupación. «Mi familia no puede esperar. Santiago no va a ser bebé para siempre, y ya perdí demasiado tiempo pensando que el dinero era lo más importante». Cuando finalmente regresaron a su casa esa noche, Eduardo vio su mansión con ojos diferentes. Seguía siendo hermosa, seguía siendo impresionante, pero ya no la veía como la medida de su valor como persona. Era simplemente el lugar donde vivía con su familia. Y esa noche, cuando Eduardo se arrodilló junto a la cuna de Santiago para las oraciones nocturnas que había comenzado a hacer desde el encuentro con Jesús, supo que su vida había cambiado para siempre. «Gracias», susurró al aire, sabiendo que alguien lo escuchaba. «Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se cuenta en bancos, sino en corazones tocados, en momentos compartidos, en amor dado libremente». Santiago durmió profundamente toda la noche, y Eduardo también, porque ambos habían encontrado lo que habían estado buscando sin saberlo, una conexión real con alguien que los amaba exactamente como eran. 6 meses después del encuentro que cambió su vida, Eduardo Salinas estaba parado en el mismo hospital donde Santiago había nacido, pero esta vez en una parte muy diferente del edificio. Estaba en el ala de pediatría pública, donde las habitaciones eran compartidas.
las paredes necesitaban pintura y las familias dormían en sillas de plástico porque no podían pagar cuartos privados. En sus brazos llevaba a Santiago, ahora un bebé robusto y sonriente de 8 meses, que se había convertido en su compañero constante en lo que Eduardo había comenzado a llamar su nueva misión de vida. Mónica caminaba a su lado, cargando bolsas llenas de pañales, fórmula y medicinas que habían comprado para donar. La transformación de Eduardo había sido gradual pero profunda. No había vendido sus empresas ni renunciado a sus responsabilidades empresariales, pero había reestructurado completamente sus prioridades. Ahora trabajaba solo 30 horas por semana, dedicando el resto de su tiempo a su familia y a un proyecto que había comenzado 3 meses después del nacimiento de Santiago. Se había asociado con el Hospital San Juan de Dios para crear el Programa Santiago, una iniciativa que proporcionaba apoyo integral a familias de bajos recursos con bebés en cuidados intensivos. Pero no era solo apoyo financiero. Eduardo había aprendido que lo que muchas familias necesitaban más que dinero era presencia, comprensión y la certeza de que no estaban solas en sus momentos más difíciles. «Buenos días, don Eduardo», lo saludó la enfermera jefe del pabellón pediátrico. «La familia González está esperándolo en la habitación 212. Eduardo asintió y se dirigió hacia la habitación, donde una pareja joven estaba sentada junto a la cuna de su bebé prematuro. El padre, un hombre de unos 25 años con manos callosas de trabajador de construcción, se levantó nerviosamente cuando vio entrar a Eduardo. «Señor Salinas, no esperábamos que viniera tan temprano», dijo el hombre, claramente incómodo por la presencia de alguien tan rico en su humilde realidad. «Por favor, llámeme Eduardo», respondió Eduardo con una sonrisa genuina. «Y este es Santiago. Vino a conocer a su nuevo amiguito». La madre, una muchacha de apenas 22 años con ojeras de no dormir, miró a Santiago con una mezcla de admiración y tristeza. «Su bebé está tan sano, tan gordito. El nuestro es tan pequeñito». Eduardo se sentó en la silla junto a la cuna, donde dormía un bebé diminuto, conectado a múltiples máquinas. ¿Puedo contarles una historia? Durante los siguientes 30 minutos, Eduardo les relató su experiencia con Santiago. Las 72 horas de llanto desesperado, la sensación de impotencia absoluta a pesar de todo su dinero y cómo había aprendido que lo que los bebés necesitan más que tratamientos caros es amor genuino y presencia emocional. «Su bebé puede sentir todo lo que ustedes sienten», les explicó Eduardo. «Si ustedes están llenos de miedo y ansiedad, él lo absorbe, pero si ustedes pueden encontrar paz en medio de la tormenta, él también la va a sentir». «Pero, ¿cómo encontramos paz cuando no sabemos si va a sobrevivir?», preguntó la madre con voz quebrada. Eduardo había aprendido a responder esa pregunta no con platitudes religiosas, sino con verdad práctica, enfocándose en este momento, en este día, en este respiro. En lugar de vivir en el futuro aterrador que podría pasar, vivan en el presente milagroso que ya está pasando. Su hijo está aquí, está luchando, está vivo. Le entregó a la madre un sobre que contenía no solo dinero para cubrir los gastos médicos, sino algo más valioso, una carta escrita de puño y letra por él, describiendo exactamente lo que había aprendido durante las primeras semanas de vida de Santiago. «Lean esto cuando se sientan perdidos», les dijo, «y recuerden que no están solos. Estaré viniendo cada semana para ver cómo están, no como benefactor, sino como otro padre que entiende lo que significa tener miedo por tu hijo». Era el 15º bebé y la 15ª familia que Eduardo había adoptado a través del Programa Santiago. Cada una le había enseñado algo diferente sobre la paternidad, sobre el amor, sobre lo que realmente significa ser rico. Cuando salieron del hospital esa mañana, Eduardo llevó a Mónica y Santiago a otro lugar que se había vuelto importante en su nueva rutina, la iglesia de su infancia en Zona 18. No era una iglesia impresionante. Tenía paredes de concreto sin terminar, bancas de madera gastada y un techo de lámina que hacía eco cuando llovía. Pero Eduardo había redescubierto que la presencia de Dios no requería arquitectura lujosa.
Se sentaron en una de las bancas del frente, con Santiago jugando tranquilamente con un juguete. Eduardo había comenzado a venir aquí no por obligación religiosa, sino porque era el único lugar donde podía procesar completamente todo lo que había cambiado en su vida. ¿En qué piensas?, le preguntó Mónica suavemente. En lo diferente que es todo, respondió Eduardo. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría sentado en esta iglesia, cargando a mi hijo, sintiéndome más feliz que cuando cerré mi negocio más grande, me habría reído. ¿Te arrepientes de algo? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para aprender lo que Santiago me enseñó en sus primeros 3 días de vida. Me arrepiento de los años que perdí construyendo un imperio, pero olvidándome de construir relaciones reales. Pero no me arrepiento del camino, añadió, porque todo lo que construí antes me permite ayudar a otras familias ahora. El dinero no es malo si se usa para el propósito correcto. Esa tarde, de regreso en su oficina, Eduardo se reunió con su equipo directivo para revisar los números del programa Santiago. En 6 meses, habían ayudado a 150 familias con bebés en cuidados intensivos, habían pagado más de $2 millones en gastos médicos y habían construido 2 nuevas salas de cuidados intensivos neonatales en hospitales públicos. Pero los números que más importaban a Eduardo no estaban en los reportes financieros. Eran los testimonios que llegaban cada semana. Bebés que habían sobrevivido contra todas las probabilidades, familias que habían encontrado esperanza en sus momentos más oscuros, padres que habían aprendido a amar sin miedo. Señor Salinas, dijo su CFO, el programa está costando aproximadamente $400,000 mensuales. ¿Quiere que busquemos maneras de reducir los gastos? Eduardo sonrió. Hace un año, habría estado obsesionado con maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Ahora tenía una perspectiva completamente diferente sobre el valor. Los gastos están perfectos, respondió. De hecho, quiero duplicar el presupuesto. Hay demasiadas familias que necesitan ayuda y tenemos la capacidad de dársela. Su vicepresidente de operaciones, que había trabajado con Eduardo durante 15 años, levantó una ceja. ¿Duplicar? Eso significaría casi $10 millones anuales solo en este programa. ¿Y? Preguntó Eduardo genuinamente. ¿Cuánto gané el año pasado? 30 millones, 40. ¿Para qué necesito tanto dinero si no lo estoy usando para algo que realmente importa? El equipo intercambió miradas. Conocían a Eduardo desde hace años como un hombre brillante pero despiadado en los negocios. Alguien que exprimía cada centavo de eficiencia de cada proyecto. Esta nueva versión de su jefe era desconcertante pero inspiradora. Hay algo más, continuó Eduardo. Quiero que empecemos a buscar maneras de replicar el programa Santiago en otros países. Honduras, El Salvador, Nicaragua. Hay millones de familias que necesitan lo que podemos ofrecer. Después de la reunión, Eduardo se dirigió a su oficina privada, donde tenía fotos nuevas en su escritorio. Ya no eran solo fotos de él recibiendo premios empresariales o cerrando negocios importantes. Ahora había fotos de Santiago, de su familia y de los bebés que habían ayudado a través del programa. Su teléfono sonó. Era el doctor Ramírez del hospital. Eduardo, tengo noticias maravillosas. ¿Recuerdas al bebé González, el prematuro que visitaste esta mañana? Por supuesto. ¿Cómo está? Acaba de superar el peso crítico. Los doctores dicen que ahora tiene probabilidades excelentes de supervivencia. Pero hay algo más. Los padres me pidieron que te dijera que el bebé dejó de tener episodios de apnea justo después de tu visita esta mañana. Eduardo sintió esa sensación familiar de gratitud que había aprendido a reconocer como la presencia de algo más grande que él, trabajando a través de él. Doctor, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. En 40 años de carrera médica, ¿ha visto casos donde la presencia emocional de los padres realmente afecta el resultado médico de los bebés? El doctor Ramírez se quedó callado por un momento. Oficialmente, como médico, tengo que decir que seguimos protocolos científicos probados, pero extraoficialmente, sí, Eduardo.
He visto demasiados casos donde el amor genuino parece acelerar la curación de maneras que no puedo explicar científicamente. ¿Y qué piensa de lo que estamos haciendo con el programa Santiago? Pienso que estás ofreciendo algo que ningún medicamento puede dar: esperanza real, apoyo emocional y la certeza de que no están solos. Y eso, Eduardo, puede ser tan poderoso como cualquier tratamiento médico. Esa noche, Eduardo llegó a casa más temprano de lo que había llegado en años. Encontró a Mónica en el jardín con Santiago, que ahora podía sentarse solo y jugaba con bloques de colores en una manta extendida sobre el césped. Su madre, Esperanza, estaba sentada cerca, tejiendo mientras vigilaba a su nieto. Eduardo se sentó en la manta junto a Santiago y lo levantó en el aire, provocando risas contagiosas del bebé. Era un sonido que nunca se cansaba de escuchar, la risa pura sin complicaciones de su hijo. «¿Cómo fue tu día, amor?», preguntó Mónica. «Perfecto», respondió Eduardo, y se dio cuenta de que era cierto. No porque no hubiera tenido problemas o desafíos, sino porque había pasado el día haciendo exactamente lo que sentía que debía estar haciendo. «El bebé González va a estar bien», les contó, «y decidimos expandir el programa a toda Centroamérica». Esperanza sonrió desde su silla. «Mijo, me da mucho gusto ver cómo has encontrado tu verdadero propósito». «¿Cuál es mi verdadero propósito, mamá?» «Usar todo lo que Dios te dio, tu inteligencia, tu dinero, tu determinación, para amar a otros como fuiste amado». Eduardo miró a Santiago, que ahora estaba tratando de ponerse un bloque en la boca. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Soy más rico ahora que nunca en mi vida». «¿Cómo así?», preguntó Mónica. «Porque ahora entiendo la diferencia entre tener dinero y ser rico. Tener dinero es acumular números en una cuenta bancaria. Ser rico es tener razones para levantarte en la mañana que van más allá de ganar más dinero. Ser rico es tener a Santiago riéndose en mis brazos, es poder ayudar a familias que están pasando por lo que nosotros pasamos, es saber que mi vida tiene un propósito que va más allá de mí mismo». Mientras el sol se ponía sobre Guatemala City, Eduardo se quedó en el jardín con su familia, sintiendo una paz que no había conocido jamás. No era la satisfacción temporal que venía de cerrar un gran negocio, sino algo más profundo: la certeza de que estaba viviendo la vida para la cual había sido creado. Santiago se quedó dormido en sus brazos mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Eduardo lo cargó hacia la casa, pero antes de entrar, se detuvo y miró hacia arriba. «Gracias», susurró, igual que había hecho esa noche en el hospital 8 meses atrás. «Gracias por usar el llanto de mi hijo para despertarme. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no se cuenta en dólares, sino en vidas tocadas». Y aunque no vio a nadie, Eduardo sintió esa presencia familiar, esa sensación de que no estaba solo en su nueva misión. Sabía que cada familia que ayudaba, cada bebé que lograba sobrevivir, cada padre que aprendía a amar sin miedo, era parte de algo mucho más grande que cualquier imperio empresarial que hubiera construido. Esa noche, mientras ponía a Santiago en su cuna y le cantaba la canción de cuna que su propia madre le había cantado 40 años atrás, Eduardo Salinas se dio cuenta de que había logrado algo que todo su dinero anterior nunca le había dado. Había encontrado su lugar en el mundo. No como el CEO más exitoso de Guatemala, no como el hombre más rico de su generación, sino como el padre de Santiago, el esposo de Mónica, el hijo de Esperanza, y el instrumento de amor para cientos de familias que necesitaban saber que no estaban solas. Y mientras Santiago dormía pacíficamente, con esa sonrisa serena que solo tienen los bebés completamente amados, Eduardo supo que su vida había comenzado de verdad la noche que su hijo lloró sin parar, hasta que Jesús le enseñó que la solución no estaba en su billetera, sino en su corazón. 2 años después, el programa Santiago operaba en 7 países, había ayudado a más de 2.000 familias y había salvado la vida de cientos de bebés. Pero la estadística que más orgulloso hacía sentir a Eduardo era una que nunca aparecía en los reportes oficiales. 0 de los bebés en el programa había vuelto a llorar con la desesperación inconsolable que había caracterizado los primeros días de Santiago.
porque todos sus padres habían aprendido la misma lección que Eduardo aprendió esa madrugada en el hospital, que los bebés no necesitan padres perfectos, solo necesitan padres presentes. No necesitan familias ricas, solo necesitan familias que sepan amar. Y cada vez que Eduardo visitaba una nueva familia, cada vez que veía a un padre aprender a cargar a su hijo con amor verdadero, en lugar de obligación nerviosa, recordaba las palabras que Jesús le había dicho. El amor es más fuerte que el miedo. Era una lección que Eduardo Salinas, el millonario que había tenido todo y se había sentido vacío, había aprendido de la manera más inesperada, a través del llanto desesperado de su propio hijo, que no se calmó hasta que su padre aprendió a hablar con el corazón en lugar de con la billetera. Y esa era una riqueza que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar, pero que estaba disponible gratuitamente para cualquier padre dispuesto a amar sin condiciones, a estar presente sin agenda, y a recordar que los milagros más grandes no requieren dinero, solo requieren corazones abiertos al amor verdadero. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para que más padres sepan que la verdadera riqueza no está en lo que podemos comprar para nuestros hijos, sino en el amor que podemos darles. Comparte para que más familias sepan que no están solas en sus momentos más difíciles. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo, especialmente cuando aprendemos a amar como fuimos creados para amar, porque a veces los llantos más desesperados son el llamado más urgente al amor, y cuando respondemos con el corazón, en lugar de con soluciones, descubrimos que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser los padres, los esposos, los hijos que nuestras familias necesitan que seamos.